Hola, hola, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo cómo o a qué hora estén viendo esta masterclass. Me encanta saludarlos. Em, el día de hoy, como primera masterclass, vamos a hablar de desarrollo de cliente, pero sobre todo, em, y digamos que esto es un poco lo que yo quisiera que quedara en la cabeza de cada uno de ustedes es la mentalidad emprendedora y la mentalidad que cada uno de ustedes debe tener y con toda seguridad ya tiene. ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy? El objetivo de la sesión de hoy es hablar un poco de la metodología de desarrollo de cliente, como una metodología que nos ayuda a entender el emprendimiento desde una perspectiva completamente diferente, digamos, alternativa a conforme, digamos, se nos ha venido mostrando, enseñando, viendo, digamos que el tema del emprendimiento pues es un tema práctico sobre todo, ¿cierto? Y que muchas veces en el afán, si se quiere así, de desarrollar un emprendimiento, sacar adelante, poner en marcha, obviamos algunos temas que son importantes y que la idea es que los veamos y los comencemos a abordar desde el día de hoy a través pues, de estas masterclass. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas a todas las personas pues, que se conectan el día de hoy o que nos están viendo posteriormente. Mi nombre es Sebastián Chávez y yo voy a ser la persona que va a estar guiando este proceso. Nos vamos a ver en algunas mentorías, nos vamos a ver en algunos espacios que son de golpe bastante importantes y que al final del día lo que hacen es llevarnos a potenciar el emprendimiento que tenemos en la actualidad o a desarrollar de la mejor manera el emprendimiento que tenemos en mente, porque lo digamos que lo que puede llegar a pasar es que cada uno de ustedes puede decir, hombre, yo no sé, estoy desarrollando una marca de mermeladas y estoy buscando este programa para que de alguna manera yo pueda potenciar, es decir, ustedes puedan potenciar esa marca o por el otro lado, pues podemos tener lo que yo llamo iniciativa emprendedora y es una iniciativa emprendedora, si tengo el interés, tengo alguna idea, entonces, no sé, quiero desarrollar una marca de café y la marca de café em, la tengo en mi cabeza. ¿Cierto? De pronto conozco sobre café, he hablado sobre café, pero no he desarrollado nada. Pero independientemente de cuál sea la visión o la intención de cada uno de ustedes, este espacio y los que vienen son pues para fortalecer lo que cada uno está haciendo o pretende hacer. ¿Listo? Entonces, arrancamos. A mí, lo más importante y lo primero y más importante de todo es que nos conozcamos, ¿correcto? Y en ese proceso de conocernos, es muy importante que sepan que la persona que tienen acá y que van a tener acá por varias masterclass y en las mentorías, ojalá nos podamos conectar y conocer, es una persona que ha venido, digamos, acumulando pues una experiencia que al final del día lo que quiere es transmitirla. ¿Listo? Y, y por eso me parece clave hablar de mí, ¿cierto? En algún momento, pues por supuesto, nos vamos a conocer y ya podré eventualmente conocer cada uno de sus negocios, pero lo más importante es que ustedes sepan que la persona que está acá frente a ustedes es una persona que tiene las competencias, que se ha formado para esto, pero más allá de la formación, o mejor, o adicional a la formación tradicional, es importante que sepan que es una persona que ya ha emprendido, que lo está haciendo, lo ha hecho, le ha ido mal, le ha ido bien, digamos que las experiencias, pues por supuesto son muy subjetivas, pero que han dado, digamos, ese camino del emprendimiento. Mi nombre es Sebastián Chávez, yo soy diseñador industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano aquí en Bogotá, tengo una maestría en administración de negocios y aproximadamente por em, 13 o 14 años he venido trabajando en torno al desarrollo de emprendimientos. Mm, He venido trabajando en torno a emprender, sí, sí, ya les cuento un poquito lo que he hecho. He venido formando emprendedores en instituciones, digamos, de educación superior en diversas universidades, una de ellas, por supuesto, la Universidad Minuto de Dios. Em,
he sido consultor, asesor de emprendimientos, emprendimientos tradicionales, emprendimientos tecnológicos. Tengo un enfoque y un interés especial con el emprendimiento social, pero he venido trabajando, digamos, como consultor, como esa persona que se sienta con los emprendedores o con las emprendedoras a trabajar y a decirles como, venga, exploremos esta herramienta, vámonos por este lado, intentemos probar cosas diferentes. Em, y entonces, en esos 14 años, al final del día, lo que he aprendido es una visión, a mí me gusta definirla así como una visión teórico-práctica de, del emprendimiento. ¿Y qué es una visión teórico-práctica? Es una visión que desde el punto de vista, llamémoslo así, académico, teórico, de fundamentos enteramente teóricos, conoce las herramientas y sabe cómo aplicarlas. Pero desde el punto de vista práctico, no es solo saber aplicar las herramientas, sino es saber cómo y de qué manera cada uno de ustedes puede evitarse dolores de cabeza a la hora de desarrollar su emprendimiento, su modelo de negocio. Bien. Y desde esa perspectiva, pues yo intento llevar todos los procesos de facilitación, de mentoría, de, bueno, etcétera, diversos procesos en los que he estado inmerso pues en estos 14 años. Entonces, sé lo que significa quebrar, sé lo que significa frustrarse por no vender, sé lo que significa alegrarse por vender, entiendo el miedo de lanzarse al agua a emprender, pero también sé de finanzas, sé modelar un negocio, conozco sobre marketing, bueno, etcétera. Y al final del día, yo soy una piecita de varias piezas que tiene este programa y que les ayuda eventualmente o les va a ayudar eventualmente a crear modelos de negocio de impacto. Digamos ese es esa es la intención, ¿cierto? Modelos de negocio que únicamente que no sean sostenibles financieramente, sino que creen valor para ustedes, que creen valor para el competidor, para el consumidor, perdón. También para el competidor, eventualmente, ya vamos a hablar de eso, que cree valor para su comunidad, que cree valor para el medio ambiente, que cree valor para la sociedad, dentro de prácticas sociales, ambientales y económicas eh, totalmente responsables. Entonces, este soy yo. Voy a estar acompañándolos. Eventualmente me encantaría que nos acompañaran en esas mentorías sincrónicas en las que nos vamos a ver. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Vamos a hablar de descubrimiento de cliente. Cuando hablamos de descubrimiento de cliente, yo quisiera como devolverme un poquito y hablar de, llamémoslo así, una visión tradicional de emprender, una visión tradicional del emprendimiento y unas nuevas posibilidades que se nos están presentando desde hace unos años. Em, yo recuerdo, comencé a estudiar aproximadamente sobre los años 2005, más o menos, a estudiar en mi posgrado, en mi pregrado, perdón, y terminé en el año 2011 y yo tenía unas materias, año 2010 mejor, y terminé unas materias que se llamaban administración, pero que al final del día eran emprendimiento. Y lo que nos tocaba entregar en esas materias, que era administración uno 2 y 3 era un plan de negocio. ¿M? Y el plan de negocio, entonces, básicamente lo que tenía era una serie de temas, ¿cierto? Generales. Entonces decía descripción del mercado, descripción de la competencia, em, tamaño del mercado, elementos financieros, conceptos legales. O sea, era un documento. ¿M? Y ese documento, digamos, uno como buen estudiante lo diligenciaba, uno se tomaba el trabajo de investigar el mercado, de desarrollar el producto, bueno, etcétera. Pero al final del día, el plan de negocio, tal como lo conocemos, es eso, es un plan contenido en un documento que si no se ponen unas lógicas, primero, que es un plan, pues primero que todo no es para que se quede en un documento, y segundo, un plan es para poner en marcha, ¿m? Y poner en marcha bajo una lógica, eh, llamémosla de prueba o a prueba. Porque si algo, digamos, debemos estar completamente seguros es que si en algún momento ustedes hacen un plan de negocio o incluso un modelo de negocio, ustedes deben tener en cuenta que absolutamente
Nada, bueno, no, digamos que no nada, pero sí muy pocas de las cosas que están allí contenidas van a ser realidad. Y van a ser realidad no por el hecho de que no se planearon, sino por el hecho de que los mercados cambian todo el tiempo. ¿M? Entonces, digamos que yo puedo tener un plan de negocio y desarrollar un plan de negocio, pero a la hora de sacarlo al mercado, eh, pues el mercado le va a dar durísimo. O sea, le va a dar durísimo al plan de negocio, a la idea de negocio. ¿M? Entonces, aproximadamente desde el año 2008, 2007, eh, muchos profesores y consultores a nivel mundial comenzaron a preguntarse, hombre, si un plan de negocio o el gran problema del plan de negocio es que se quedaba en un documento, ¿cuál entonces debería ser la herramienta que guíe el proceso de emprender? ¿Cierto? Porque mm, el business plan, pues, o el plan de negocio mejor quedaba, quedaba ahí, ¿cierto? O sea, quedaba en el documento, quedaba en el archivo de Word o impreso. Em, y a la hora, y a la hora de ejecutarlo, pues el emprendedor veía una barrera, pues gigante, ¿sí? Y la barrera gigante era, pues yo no sé cómo poner en marcha toda esta vaina, o sea, esto es un montón de conceptos que yo no sé ni por dónde arrancar, ni cuál es el primer paso a dar. Y entonces desde ahí, como les comentaba, muchos consultores, profesores, etcétera, comenzaron a hacerse esa pregunta que les decía, ¿cuál es la mejor herramienta que debería guiar el proceso de emprendimiento? Y ahí comenzaron a salir un montón de cosas. O bueno, no una, sino algunas cosas las vamos a ver el día de hoy. Pero una de las cosas que incluso a mí personalmente me generó mucho más impacto de alguna manera, me puso como, yo no sé si llamarlo en shock, pero sí fue un choque importante. Era una metodología que comenzó a desarrollar un profesor de de la Universidad de Stanford que se llama Steve Blank. ¿Sí? Steve Blank junto a Bob Dorff y que ustedes lo pueden buscar en Google, pueden hacer la googleada rapidita. em, Dijeron, oiga, no, espere, es que los modelos de negocio deberían estar pensados en función de unos problemas que los mercados tienen. Y cuando hablo de los mercados, estoy hablando del cliente. ¿M? Entonces hicieron un libro que se llama El Manual del Emprendedor, que les recomiendo. Es un libro eh, bastante robusto, quizá en algunas próximas masterclass se los mostraré. Pero el Manual del Emprendedor habla de una metodología que es la metodología de descubrimiento de cliente, que incluso esa es una metodología que se piensa en función de otra metodología que se llama el Lean Startup. ¿Sí? Que ya en la próxima masterclass que hablemos de validación vamos a hablar de Lean Startup. Pero el descubrimiento de cliente parte básicamente de tener unas hipótesis, es decir, y entendamos, entonces, si no tenemos claridad al respecto, que una hipótesis es una afirmación que está, cuya función principal de esa afirmación es corroborarla, ¿sí? Es decir, yo puedo decir, todos los emprendedores de la región de Cundinamarca están desarrollando emprendimientos en café, ¿correcto? Eso es una hipótesis, ¿sí? Pero al final del día, como hipótesis, es decir, como una afirmación pendiente de validación, yo debo hacer eso, es decir, validar, ¿sí? Y entonces, para llevar un poco este ejemplo a lo que les estaba diciendo, pues la hipótesis de un negocio es un supuesto que yo tengo en torno a unos problemas o a unas necesidades que tengo en un mercado. Y la metodología de descubrimiento del cliente está pensada en eso. Y está pensada en función de vaya construyendo de a poco, vaya validando de a poco, pero sobre todo vaya entendiendo que los mercados cambian todo el tiempo y lo que le puede gustar a una persona hoy. em, Puede ser completamente diferente a lo que eventualmente le guste mañana. Y por eso yo me debo adaptar, ¿sí? Por eso yo como emprendedor me tengo me tengo que adaptar. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar en la sesión de hoy de descubrimiento de cliente como una sombrilla grande
en donde por debajo vienen diferentes metodologías o diferentes herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, Steve Blank, bueno, o mejor, antes de meternos ahí, ¿qué vamos a hacer entonces en este espacio? En este espacio, lo que vamos a hacer básicamente son tres cosas. Uno, vamos a privilegiar el error. Sí, cuando hablo aquí de la nota, no quiero ponerlo incluso ni siquiera en términos enteramente académicos, no estoy hablando aquí de nada académico, absolutamente no, pero sí, si nosotros tuviéramos que poner o asignar una nota a lo que ustedes están haciendo para mí como persona que está guiando este proceso, entre más veces la embarren, mejor nota tendrán. Sí, o sea, al final del día, si ustedes la embarran más, van a aprender más y por eso les va a ir mejor. Sí, no estoy hablando de que les vaya a ir mejor en términos de una nota, porque insisto que aquí no hay una nota. ¿Sí? Pero les va a ir mejor en el ejercicio de emprender. Entonces, uno siempre tiene que privilegiar el error. Número dos, vamos a redefinir el negocio en caso de que lo tengamos. Y aquí quiero hacer un alto, eh, pues importante, y es probable que muchos de ustedes ya tengan un modelo de negocio. Es probable que muchos de ustedes ya tengan una idea de negocio. ¿M? Pero em, yo entiendo que el amor que uno le tiene a estas ideas de negocio, a estos proyectos de emprendimiento es muy alto. O sea, es decir, yo, por ejemplo, que he emprendido en temas de diseño o de cafés incluso, yo digo, pucha, es que como mi marca no hay ninguna, como mi producto no hay ninguna, pero es que resulta que uno de los errores más grandes que comete el emprendedor es que quiere tanto a su producto que pierde la visión de todo lo que está pasando alrededor. Es decir, por el hecho, y ese es una, ¿cómo llamarlo? Hmm, llamémoslo una característica del emprendedor. Y es que el emprendedor o la emprendedora es terco. ¿Sí? Y dice, no, es que mejor que mi producto no hay nada. O sea, mejor que lo que yo me inventé, lo que yo estoy desarrollando no hay nada. Y yo les aseguro que mejores cosas hay, ¿sí? Que su producto no está terminado y que hay muchísimas cosas por mejorar. Y que sobre todo en este mundo actual, el año 2024 casi 25 tenemos muchos retos. Y uno de esos retos es entender cómo las cosas, las sociedades, los mercados están cambiando muchísimo más rápido. Entonces, sí, yo creo eventualmente que mi producto está muy bien hoy y que puede ser así, mañana puede haber cambiado completamente. ¿M? Entonces, aquí el llamado que yo les hago es, me encanta que cada uno de ustedes esté emprendiendo, tenga la intención de emprender. ¿M? Pero el producto, el servicio, la idea que tengan ustedes, que es muy buena y no quiero poner, digamos, acá ninguna duda sobre eso, tiene muchas cosas por mejorar y puede cambiar de muchas maneras para ajustarse al mercado. Y entonces a eso me refiero con redefinir el negocio. Y tercero, pues vamos eventualmente hacia el final de la sesión de hoy a definir la propuesta de valor, es decir, entender cómo mi producto o cómo mi servicio está creando o va a crear valor para unos usuarios. ¿Listo? Unos usuarios que tienen unas particularidades, unos usuarios que tienen unas necesidades, unos usuarios que tienen unas intenciones, que tienen unas aspiraciones, que quieren X, Y, Z cosas en su vida. ¿M? Y que yo, o mi deber como emprendedor o como emprendedora, es hacerle la vida más fácil. ¿M? Ustedes lo que van a hacer. eh, Desde el momento cero que deciden emprender es eso, es hacerle la vida más fácil, hacerle la vida mejor al emprendedor o perdón, al consumidor o la consumidora. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí a este señor Steve Blank, lo que él nos decía es, mire, existen unos pecados capitales y existen unas máximas del emprendedor. Vamos a comenzar como por los pecados capitales. ¿Cuáles son los pecados capitales? ¿Y por qué arrancamos por acá? Porque estos son los típicos errores que comete un emprendedor. Una persona que tiene la intención de emprender, generalmente tiene o todos o algunos de estos pecados capitales, a los cuales desde este momento necesitamos, eh,
pues renunciar. ¿Listo? Y necesitamos renunciar básicamente porque acuérdense que debemos tener una mentalidad emprendedora y una mentalidad emprendedora significa estar dispuesto a cambiar, significa estar dispuesto a aprender, significa estar dispuesto a evolucionar. ¿Mm? Entonces comenzamos por el primero. Todo el mundo supone que es lo que el, el cliente necesita. Todo el mundo supone que es lo que el cliente quiere. ¿Mm? Entonces, si yo estoy haciendo una marca de mermeladas, es probable que mm, yo diga, es que el cliente quiere mermelada de fresa completamente orgánica. ¿De acuerdo? Y ahí estamos y estamos, digamos, bien, ¿no? O sea, yo desde mi intención de emprendedor, yo asumo que eso está pasando. Y lo que puede llegar a pasar es que invierto una, una cantidad importante de recursos, voy y compro la máquina para hacer la mermelada, voy y compro la fruta, voy y compro los empaques, hago una producción de 300 mermeladas y cuando voy y salgo a una feria, voy y salgo a hablar con los clientes, resulta que el cliente no quiere mermelada, sino quiere arequipe. No quiere cosas de fresa, sino quiere cosas, otras cosas. Y no quiere cosas orgánicas, sino que quiere cosas naturales, por decirlo algo. ¿Mm? Em, ¿Y qué es lo que pasa? Usted quedó con un montón de inventario, ¿cierto? Con un montón de mermeladas guardadas y que eventualmente se le van a vencer. Invirtió un montón de capital. ¿Mm? Y aquí en palabras pues muy coloquiales, pues básicamente va a quedar encartado. ¿Mm? Y va a quedar encartado básicamente porque desde el principio usted asumió que el cliente necesitaba un producto con las características que usted creyó que tenía o que debía tener ese producto en función de unas necesidades del cliente. ¿Mm? Y ese es un error gigante. O sea, yo aquí les puedo hablar de un montón de emprendimientos y empresas que han cometido ese error. ¿Sí? Una muy de manera muy breve que me gustaría compartir con ustedes y es en la pandemia. Ustedes saben que, claro, todos quedamos encerrados, teníamos limitaciones y ciertas restricciones, etcétera. Mm, y uno de los mercados que más se movió fue el mercado de las bicicletas. Y el mercado de las bicicletas se movió básicamente porque pues la gente necesitaba hacer actividad física, bueno, etcétera. El caso es que dos personas de Cali invirtieron mucho dinero, pero cuando hablo de mucho dinero es mucho, o sea, millones de pesos, en traer gafas para ciclismo. O sea, las gafas que usan las personas que montan bicicleta. Y compraron muchas. Em, Recién le llegó, digamos, les llegó la mercancía, pues ellos lo que hicieron fue desarrollar una estrategia por una página web, hicieron una página web, montaron un Instagram, comenzaron a vender y les iba súper bien, súper bien. Pues claro, ¿por qué? Porque pues la necesidad estaba ahí. Pero es que resulta que se fueron flexibilizando las restricciones, fueron cambiando las cosas. mm, Fueron eventualmente abriéndose los espacios, entonces usted ya podía salir y la gente dejó, no voy a decir que dejó de montar bicicleta, pero sí dejó de hacer ejercicio con una intensidad como inicialmente se estaba teniendo, ¿correcto? ¿Qué hicieron o qué pasó? Quedaron con un montón de gafas guardadas en una bodega. ¿M? Un montón de gafas guardadas en una bodega y ustedes saben que tener algo almacenado, o sea, tener un inventario almacenado es perder plata. ¿M? Y allá siguen con eso. Bueno, eventualmente creo que ya salieron de eso, pero el tema es que ellos supusieron que lo que el cliente quería era un producto y que el mercado iba a quedar tal cual, es decir, que el mercado los iba a seguir demandando y resulta que no. Entonces, pilas con suponer lo que el cliente quiere. ¿Cómo se cura eso? Pues salga y hable con el cliente. Ya vamos a hablar de esa partecita. Segundo, que está conectado con el primero. Creo que el producto debe tener uno.
X, Y, Z características y resulta que no. Miren que la primera y la segunda están muy conectadas y es básicamente desde la visión del emprendedor, yo creo la persona que necesita y qué características debería tener lo que necesita. Entonces yo lo que creo, como emprendedor, yo podría pensar, no, la gente necesita café y necesita café de especialidad que tenga tostión media y puntaje de no sé cuánto y empacado de tal manera y que tenga X, Y, Z cosas. Eso es una suposición, es una hipótesis. Acuérdense que los modelos de negocio están soportados en hipótesis, que son validaciones, son suposiciones. ¿Sí? Entonces, ¿y saben qué pasa? Cuando en esos dos primeros puntos todo falla, es decir, que me dé cuenta que el cliente no necesita eso y que me di cuenta que el cliente no necesita ese producto con esas características, en el momento que yo me dé cuenta me frustro terriblemente. Mm. Y me frustro terriblemente y eso lo que va a generar es que cierta aversión al emprender. O sea, dice como, uy, no, qué pereza emprender, yo no quiero emprender, pero si lo vemos desde una perspectiva muchísimo más objetiva, pues de una u otra forma el problema fue mío, ¿cierto? Y fue mío porque yo creí lo que la gente necesitaba, yo nunca salí a hablar con el cliente, yo nunca le pregunté qué quería, yo nunca le pregunté qué problema tenía. Entonces, pilas. Tres, concentrarse en la fecha de lanzamiento. Cuando hablamos de concentrarse en la fecha de lanzamiento, es que muchas veces los emprendedores dicen, pues pucha, yo necesito tener el producto perfecto para el 5 de diciembre, porque el 5 de diciembre todo el mundo va a salir a comprar los regalos de Navidad. ¿Mm? Eh, y pasa lo que les he venido diciendo, y es, desarrollé una mermelada de una berraquera, ¿sí? Sin salir a hablar con el cliente, sin salir a validar absolutamente nada, me concentro en el 5 de diciembre, en los procesos de producción, que por supuesto son importantes, pero son incluso aún más importantes las conversaciones que usted va a tener con el cliente o que tiene con el cliente. Entonces, me olvidé de hablar con el cliente. Me concentré en el producto, en la fecha de lanzamiento y cuando llegó mi feria, llegó mi día, no vendí nada. ¿Mm? ¿Por qué? De nuevo, por no hablar con los clientes. Cuatro, se tiende a pensar que el camino de emprender es un camino perfecto sin ningún tipo de contradicción y esta es de las cosas que más, pues quizá más falsas hay, ¿cierto? Porque mal les estaría haciendo eh, yo a ustedes si les digo mm, que emprender es fácil. Mm. Mal les estaría haciendo yo a ustedes si les digo que emprender es súper chévere, súper divertido, que no hay estrés, que no hay problemas, que no hay ningún tipo de reto. No, o sea, por el contrario. ¿Mm? Eh, el camino del emprendimiento es un camino muy satisfactorio, pero está lleno de dificultades y está lleno de retos. ¿Mm? Hay muchas contradicciones, hay muchos retos, hay muchos problemas. ¿Mm? Entonces, pilas con eso. Mucha gente decide emprender porque dice, ay, yo quiero ser mi propio jefe. Ah, pues sí, y no. ¿Mm? Y digo sí, y no, porque el emprendedor tiene el jefe más bravo que puede tener alguien y es uno mismo. ¿Mm? El jefe más difícil de un emprendedor es el mismo emprendedor, que muchas veces es perfeccionista, que muchas veces se frustra y que se da palo a uno mismo. ¿Ah? Entonces, pilas con ese camino perfecto, sin contradicciones, porque eso no es tan así. ¿Listo? Em, Cinco, tener un puesto de trabajo. ¿Sí? Y cuando Steve Blank habla de tener un puesto de trabajo, significa que no hay peor error para un emprendedor que sentarse frente a un computador y a una oficina a escribir un plan de negocio y asumir que lo que emprendedor quiere, que lo que el emprendedor quiere es esto, esto, esto y esto. Un emprendedor no debería tener una oficina. Y no debería tener una oficina básicamente porque el emprendedor debe
salir a la calle, salir a hablar. ¿Hablar con quién? Hablar con los clientes, hablar con los proveedores, hablar con em, inversionistas. Ujú. ¿Listo? 5. Y 6. Muchas veces se, se, se privilegia más, o tradicionalmente mejor, se privilegia más el hecho de ejecutar. Entonces, el emprendedor, ¿cómo se mide un emprendedor? Pues la capacidad de hacer, 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 hacer. Y pues sí, el hacer es importante, pero el hacer se tiene que pensar en función de qué, en función de validar una hipótesis, de probar, de aprender y de iterar. ¿Qué es iterar? Hacer pequeñas pruebas y hacer mejoras incrementales dentro de lo que yo esté em, haciendo. ¿Listo? Entonces, ustedes como emprendedores deben evitar a toda costa estos 6 pecados capitales. Pero a continuación nos dice Steve Blank y Bob Dorff em, esto y nos dice cuál es entonces el manifiesto del desarrollo de cliente. Es decir, si ustedes tienen acá unos pecados capitales, no lo deben hacer. Esto es lo que sí se debe hacer. Número 1, salir a la calle. Cuando aquí en la diapositiva anterior les decía, el emprendedor no debe tener oficina, el emprendedor no debe tener un puesto de trabajo. Eso significa que usted tiene que salir a hablar con los clientes. Hablar con los clientes es muy importante. Usted no puede desarrollar un producto sin salir a hablar con la gente, sin salir a preguntarle qué necesita y con qué características necesita lo que usted está pensando. Necesita salir a preguntarle al cliente, oiga, ¿qué problemas tiene usted? Yo, ¿cómo le puedo hacer la vida mejor? ¿Mm? Uno, dos, unir el desarrollo de cliente con desarrollo ágil. ¿Qué es el desarrollo ágil o cuáles son las metodologías ágiles? Son metodologías que me permiten a mí hacer pruebas muy rápido. Eso lo vamos a ver, digamos, conforme vayamos avanzando, pero básicamente son hacer pruebas muy rápido, aprender muy rápido y hacer esas mejoras de forma muy rápida. ¿M? El ejemplo que yo siempre les digo a mis estudiantes en clase es, yo no sé, si uno coge un smartphone, ¿cierto? Y el smartphone usted se pone a mirar en la tienda de aplicaciones cada cuánto una aplicación ¿m? Tiene una actualización, es probable que salgan incluso más de, qué sé yo, 2 aplicaciones, 2 actualizaciones por semana. Y estamos hablando de compañías que son, llamémoslo así, que son compañías gigantescas, ¿cierto? Estamos hablando de compañías que son como Facebook, bueno, Meta, Google, etcétera, que están mejorando todo el tiempo. ¿M? Están mejorando todo el tiempo. Y si ellos no mejoran todo el tiempo, o mejor, o si ellos mejoran todo el tiempo, compañías, corporaciones gigantescas, porque uno desde el ejercicio que está haciendo en pequeño, mucho más en una etapa inicial, porque uno no debería hacerlo. Por el contrario, debería hacerlo mucho más. ¿M? Entonces aquí a eso me refiero con unir el desarrollo de cliente con desarrollo ágil, es decir, mejorar todo el tiempo, aprender todo el tiempo, entender el cambio como algo natural del emprendimiento. 3. El fracaso es parte integral de la búsqueda. El fracaso es parte integral del emprendimiento. El fracaso es entender que lo que usted tiene hoy tiene muchísimas cosas que mejorar. ¿M? Eh, y que uno incluso, y esto es algo que yo quisiera que quedara supremamente claro, el fracaso, o mejor, uno debería privilegiar el fracaso, aplaudir el fracaso, llévense a fracasar. Pilas, no es fracasar por fracasar, no, es fracasar para aprender. ¿Listo? 4. Hacer iteraciones y pivotes. ¿Qué es hacer iteraciones y pivotes? Es salir a probar y si no funciona, cambie. ¿Mm? Una iteración es decir, yo construí este esfero, voy a quitarle esto. ¿Listo? Yo construí este esfero, bien, con estas características. Digamos que gira,
¿cierto? Y sale aquí la mina, tiene aquí un marcador, un resaltador mejor. ¿Qué hago yo si desarrollo este producto? Yo salgo al mercado y le digo a los clientes, oiga, úselo por una semana. Úselo por una semana y después me cuenta cómo le fue. ¿Listo? Una semana volví, eso es una iteración. El hecho de que yo salga al mercado y se lo dé a un cliente para que lo pruebas es una iteración. ¿M? Y resulta que se lo di a probar a 10 de mis clientes. Y de los 10 7 me dijeron, oiga, pero es que resulta, yo no sé si este lo alcanzan a ver aquí, este resaltador es como, parece una crayola. Resulta que es que necesito que esto esté protegido porque es que se está gastando. ¿M? Eh, y si es una retroalimentación general que me están dando mis clientes, yo lo que necesito hacer es ajustar eso. ¿Mm? Y entonces, ¿qué hago yo? No, voy a desarrollar un dispositivo para proteger esto y que no se dañe. Entonces, ¿qué hago? Le puse la tapa. ¿Listo? Y al ponerle la tapa, el hecho de tener una versión uno que es esta, con una versión 2 que es esta, esto es un pivote. Es decir, un cambio que le hice a mi producto en función de algo que me dijo a mí el cliente. ¿Listo? Y entonces a mí el cliente me dijo, necesita proteger esta vaina porque esa vaina se la está dañando. Fresco, yo la protejo. ¿Listo? Eso es muy importante, ¿sí? Porque es que sin esas mejoras, nuestro, nuestra posibilidad de error, que aunque el error es importante, es muchísimo más grande y las probabilidades que yo eh, tenga de salir al mercado con un producto que yo creo que es terminado y que la gente no vaya a comprar son gigantescas. Entonces, pilas con eso. Y quinto, usar un modelo de negocio. Ahorita hace unos minutos hablamos de un plan de negocio. Un plan de negocio es como un plan. ¿Qué es un plan? Usted dice, yo tengo un objetivo. Mi objetivo es sacar una marca de, qué sé yo, geles antibacteriales, ¿cierto? Ese es mi objetivo. Y cuando voy a construir un plan en función de esto, pues básicamente lo que yo voy a hacer es decir, necesito hacer paso uno, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. ¿Listo? Eso es. No es más que eso. ¿Mm? Em, pero el problema del plan es la ejecución. Entonces, el problema de un plan de negocio es que no está pensado en función de la ejecución, sino está pensado en función de la planeación. Y la planeación sin ejecución es básicamente un, ¿cómo llamarlo? Un saludo a la bandera. ¿Cierto? Es decir, como, oiga, bien, chévere, pues chévere que me has dicho que necesitas eh, realizar cinco pasos para lanzar tu producto, pero dime específicamente qué necesitas hacer y qué vas a hacer con unos tiempos específicos. Y el modelo de negocio entonces es diferente por dos cosas, porque primero, la diferencia entre el modelo del plan es que mientras el plan le representa a uno un paso a paso de los, digamos, de una serie de actividades para alcanzar un objetivo, el modelo te representa el negocio. El plan me dice, paso uno haga esto, paso dos hace esto, paso tres esto, ¿para qué? Para sacar su línea de cosméticos. Pero el modelo me dice, este es su negocio, es decir, se lo representa. ¿Mm? Y esto es lo que usted necesita tener en cuenta para poner en marcha el modelo de negocio, ¿sí? Ya lo vamos a ver hacia el final de la sesión de hoy, eh, pero todo puede cambiar. Entonces un modelo usted le mueve, o un plan no le mueve, porque es que si un plan usted le mueve algo, si usted le mueve el paso 3 al paso 2 al plan, se le desbarató el plan, ya no le funciona. Si usted mueve un modelo de negocio, sí le funciona. ¿Listo? Entonces, eh, para resumir estas dos últimas partes, estas dos últimas diapositivas, uno, evitemos esto. Dos, privilegiemos esto. ¿De acuerdo? Y entonces, ya entrando a la metodología de desarrollo de cliente, la metodología de desarrollo de cliente se soporta básicamente en dos bloques de acción grandes. ¿Mm? Y aquí voy a permitir, me voy a permitir rayar la pantalla. Entonces, hay un bloque de acción
número uno, que es la búsqueda. ¿Sí? ¿La búsqueda de qué? La búsqueda del problema o la necesidad que tiene el mercado, la búsqueda de cliente, la búsqueda del producto, la búsqueda de valor, la búsqueda de canales, la búsqueda de actividades clave. Es una exploración total, ¿sí? Y dos, la ejecución. Bien. Entonces, vamos a centrarnos sobre todo en la búsqueda. ¿M? La búsqueda está dividida, lo vamos a ir llevando paso a paso y pues ya hay una explicación un poco más al detalle en las próximas diapositivas. Pero la búsqueda básicamente me apunta a descubrir quién es mi cliente, ¿m? Descubrir qué problemas tiene mi cliente, que está entonces esto por acá, uno, y dos, validar que efectivamente ese es mi cliente y que el producto o servicio que yo le estoy vendiendo se ajusta a las necesidades que yo creí que él tenía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Recuerdan el ejemplo que les ponía ahorita del esfero? ¿Mm? Yo asumo o asumí que mi cliente son personas que escriben, ¿cierto? O sea, escriben no en computador, sino a mano, en una libreta, ¿m? Y que les gusta resaltar. Entonces, ¿qué hice yo? Pues, desarrollar un producto con un resaltador, que ya, etcétera. ¿Listo? ¿Qué hice yo? Lo saqué al mercado y con ejercicios de validación, que eso los vamos a hacer en la próxima sesión, les dije, oiga, hágame un favor, vaya, pruebe este producto y una semana después se sienta conmigo y me cuenta a ver cómo le fue. ¿Mm? Y en ese ejercicio, en esa conversación, lo que yo encontré es que faltaba la tapita de aquí arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Validé el cliente? Probablemente sí, pero no validé el producto. Entonces, tengo que devolverme a volver a construir el producto de alguna manera. ¿Mm? Volver a construir el producto, ajustarle, en este caso le puse la tapita y devolverme. Es decir, esta parte de acá es súper iterativa. Aquí hay muchos cambios. ¿Sí? El que crea que aquí ya descubrió el cliente, descubrió el problema, descubrió el producto, está completamente equivocado. Y el que crea que este es un camino enteramente lineal, ¿sí? Que no hay que devolverse, que no hay que analizar, eso tampoco pasa así. Y pónganse a pensar en pues, diferentes ejemplos de la actualidad. ¿Sí? ¿Cuántos ajustes han hecho las aplicaciones? ¿Cuántos ajustes han hecho los modelos de negocio, los emprendimientos que nosotros conocemos actualmente y que muchos catalogamos como emprendimientos exitosos? ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte que es la búsqueda. Ay, perdón, un segundo, acá ya. Que es la búsqueda. Vuelvo aquí. Listo, en un segundo. La otra es la ejecución. ¿Listo? Y en la ejecución pasa algo muy particular y es digamos que este proceso, este proceso de búsqueda, yo ya lo chuleé, es decir, ya, ok, yo ya descubrí el cliente, ¿cierto? Ya sé cuál es el problema, ya sé cuál es el producto, ya lo validé, considero que tengo un producto más o menos decente para comenzar a salir al mercado y vender de una manera muchísimo más estable. Ahora aquí me voy a poner a crear cliente. Y crear cliente tiene dos características. Crear cliente tiene característica número uno, que es, perdón, aquí mi letra, pero vamos a intentar de recrearlo. Característica número uno es motivar a la recompra, y vamos a hablar de eso. Y característica número dos es la recomendación. ¿Mm? Es decir, yo creo cliente en el momento de que me compra dos veces o más. Y ese cliente que me compró dos veces me trae otro. Ahí creé cliente. Y cuando yo tengo cliente, cuando yo creé el cliente, digamos si lo vemos en función de una curva de ventas, esto es un diagrama cartesiano, pues mis ventas van a comenzar a subir de forma exponencial. ¿M? Y ahí yo desarrollo empresa. ¿Y qué es desarrollar empresa? Desarrollar empresa es pensar en los procesos críticos de cualquier empresa.
O sea, pensar en temas legales, financieros, operativos, que necesito constituirme, que eso lo vamos a ver acá en otra masterclass porque son importantes, ¿sí? Pero muchas veces lo que la gente hace es comenzar a desarrollar empresas, es decir, a contratar un montón de gente sin haber hecho todo este camino que es tan importante. ¿Listo? Mm, bien. Entonces, comenzamos paso a paso aquí como para hacer una descripción de cada uno de esos bloquecitos. Primero, descubrimiento de cliente. Entonces recuerden que en descubrimiento de cliente estamos en el bloque de búsqueda. ¿Búsqueda de qué? Búsqueda del cliente, el modelo de negocio, etcétera. ¿Qué encontramos acá? Número uno, ajuste de problema-solución. Ay, segundo pensé que tenía aquí esto. Listo. Ajuste del problema-solución. ¿Qué es ajuste del problema-solución? Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es, yo creo que el cliente tiene un problema, uno, y dos, creo que yo le tengo la solución, ¿sí? Y ese problem solution fit, que es una herramienta que hay, que vamos a desarrollar, es clave, porque puede haber un divorcio entre el problema y la solución. Puede que exista un problema en el mercado y que exista un problema en el cliente, pero que la solución que yo le estoy dando a ese problema no existe, no se ajusta, no cumple. ¿Listo? Dos, desarrollo un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable, lo vamos a ver más adelante, un producto mínimo viable es un, no es el producto terminado. Mejor, comencemos por qué no es. No es el producto terminado. No es el producto que yo creo que ya, mejor dicho, esa vaina está perfecta, que yo creí que ya no hay nada que mejorar, bueno, lo que sea. ¿Mm? El producto mínimo viable es un producto básico que faltan muchas cosas por hacer, pero que me permite validar la necesidad del mercado. Me permite validar si al cliente le interesa o no. Entonces, volviendo al ejemplo de las mermeladas, un producto mínimo viable es, voy a hacer, no voy a hacer el empaque completo, sino voy a entregar unas muestras chiquitas y que la gente las pruebe, a ver cómo le va y qué opinan. ¿Mm? Y entonces, el producto mínimo viable o esas muestras, en este caso, para el ejemplo que les estoy dando, me ayuda a mí para aprender y decir, ese sabor no les gusta, otro sabor. ¿De acuerdo? Y una vez se haya el hecho de ejercicio de sacar al mercado un producto mínimo viable, ¿cómo consigo mis primeros clientes? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero, que es descubrimiento de cliente. Vamos aquí a la siguiente, validación de cliente. Entonces, mire, aquí pasa algo. Yo en descubrimiento de cliente estoy pensando en el ajuste entre el problema y la solución. ¿M? En la validación de cliente, como ya tengo solución, necesito es hacer el ajuste entre el mercado y la solución, es decir, entre el mercado y el producto, que es el famoso, perdón si aquí uso algunos anglicismos, pero es el famoso product market fit, es decir, ajuste del producto al mercado, sus canales y sus características. Es decir, yo ya tengo un modelo de negocio, perdón, yo tengo un producto mínimo viable. Sobre el producto mínimo viable, volvamos acá. Sobre este producto mínimo viable, el cliente me dijo como, "Mm, sí, me gusta, funciona. Quizá hay algunas cosas que mejorar, pero yo creo que ya se lo compraría. ¿Mm? ¿Y qué necesito hacer yo? Lo que necesito hacer básicamente es buscar a través de qué canales se lo voy a vender, qué estrategias uso para venderlos, qué estrategia de marketing y ventas. Aquí es muy importante sobre todo esa montaña de marketing, de mercadeo que van a ver con la profesora Carolina. Es clave cómo usar esas herramientas para eventualmente em, encontrar ese ajuste entre el producto y el mercado. ¿Listo? Y el modelo de negocio, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, em, este primer bloque de la metodología de desarrollo de cliente puede
encontrarse situaciones como estas. Situación número uno, que no haya problema. ¿Qué significa que no haya problema? Que yo haya encontrado que el cliente no tiene problemas de, qué sé yo, de nutrición. Volviendo al tema de las mermeladas, ¿cierto? Que el cliente no tiene el problema de comprar productos orgánicos o naturales. ¿Listo? Entonces, puede que pase eso. Y si pasa eso, y yo soy un emprendedor o una emprendedora de verdad, lo que hago es, no voy a decir, ay, no, no, ya no quiero emprender, qué pereza, ya, ya está, pero esta gente no quiere nada. No, no, no. Yo lo que necesito hacer es hacer un cambio, hacer un ajuste dentro del producto, dentro de la propuesta de valor. ¿Listo? Entonces, se puede encontrar uno, que no hay problema. Dos, que no hay cliente. ¿Mm? Y cuando hablamos que no hay cliente, es que básicamente la persona que usted creyó que necesitaba el producto que usted está vendiendo, pues no lo necesita. Y puede que su producto, perdón, esté bien, ¿no? Pero, em, pero la gente no lo necesita. Y ahí la opción más fácil, que no es fácil, pero la opción más común, mejor, es buscar otro mercado. Entonces, ¿quién tiene el problema? Y si definitivamente no hay clientes que tengan ese problema, ahí sí toca hacer un cambio mayor dentro del modelo de negocio. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda situación. La tercera, que el producto no responda al problema. Es decir, que efectivamente el cliente sí tiene un problema, el producto sí, perdón, el cliente sí tiene una necesidad, pero el producto que usted sacó no le está resolviendo el problema, ¿no? Vayamos al ejemplo de las aplicaciones de transporte. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema que tienen los usuarios? El problema o la necesidad que tienen los usuarios es que necesitan transportarse de manera rápida, ¿cierto? Y con opciones con precios atractivos. Ese es el problema central, ¿cierto? Porque puede que se encuentren en ciudades muy grandes como Bogotá o como Medellín, que en horas que son pico, la gente, o mejor, los taxis tienen una demanda muy alta, entonces necesitan ampliar la oferta. Entonces ahí entra, por ejemplo, aplicaciones como Uber, como Didi, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo puedo sacar una aplicación pensando en que la gente quiere movilizarse en bicicleta. ¿M? ¿Para qué? Para responder a ese problema de movilidad en horas pico. Pero cuando la saqué, resulta que la gente no necesitaba movilizarse en bicicleta, sino necesitaba movilizarse de manera rápida, de manera ágil, segura, y la bicicleta no brindaba eso. Entonces, el problema sí existe, pero el producto que estoy pensando no funciona. Cura para esto, salir a la calle. Lo que decía Steve Blank, salga, hable con los clientes, pregúnteles si les gusta o no, qué funciona, qué no funciona, bueno, etcétera. Digamos que aquí hay pues llamémoslo así, un sinnúmero de posibilidades para al final del día salir a, a validar ese producto, porque aquí lo más importante es eso, aquí lo más importante es validar el producto, saber que el producto se ajusta, saber que el problema existe y saber que el cliente tiene ese problema. ¿Listo? Entonces, bueno, búsqueda. Siguiente, vamos a la ejecución. Entonces, la ejecución, voy a pasar aquí un poquito por encima porque pues, quizá no valga la pena eh, hacer tanto énfasis en la ejecución, porque entiendo que muchos de los proyectos que ustedes están desarrollando están en una etapa muy, muy, muy temprana. ¿M? Em, y en ese sentido, la parte de ejecución es una parte que la vamos a tocar sobre todo en temas de formalización, etcétera, etcétera, pero pues que va a quedar con algunos elementos faltantes, pero para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la creación de cliente, yo creo cliente en el momento de que yo ya tengo un producto mínimo viable validado, que hay cosas que mejorar, pero que en términos generales cumple, que el problema, que el cliente tiene el problema, que el producto cumple con el problema o soluciona el problema, y ahí yo ya necesito comenzar a pensar es cómo muevo mis ventas.
¿m? Necesito comenzar a pensar en eh, hacia dónde crezco, ¿sí? Cómo vendo a mis clientes, cómo le creo valor a mis clientes. Aquí la otra sesión vamos a hablar de la escalera de valor y el lead magnet y bueno, vamos a hablar de varias cosas, pero básicamente aquí lo que necesito pensar es cómo yo escalo las ventas, cómo crezco. Aquí hay una matriz, de nuevo, no la vamos a trabajar, pero sí es importante que la tengamos en cuenta y es la matriz de Ansoff. Ujú. Esta matriz de Ansoff lo que nos dice es que los productos o los servicios, las empresas pueden crecer alrededor de estos cuatro escenarios, que aquí los voy a dibujar muy rápidamente. Perdón, aquí mis dibujos quizá un poco básicos. Listo, digamos que aquí tenemos el producto y aquí tenemos el mercado. Mm, esta parte inferior es producto nuevo y esta parte superior es producto existente y acá es mercado nuevo, ay, perdón, mercado nuevo y mercado existente. Entonces, básicamente la matriz de Ansoff nos dice, usted tiene cuatro posibilidades de crecer. Posibilidad número uno mm, es desarrollar un nuevo producto, ¿cierto? Para un nuevo mercado. Esa es una posibilidad de crecer. Típicamente los emprendimientos no crecen así porque uno llega acá cuando el mercado actual ya está saturado, pero pues en el caso de los emprendimientos, un emprendimiento no satura un mercado en una etapa temprana. ¿Listo? Entonces, eso es escenario uno. Escenario dos, usted tiene un producto existente, perdón, aquí corrijo, perdón. Aquí el escenario uno, este escenario uno es un producto existente en un mercado existente, ¿sí? No es un producto nuevo en mercado nuevo, o sea, este es el de aquí abajo. Un producto existente en un mercado existente significa que yo voy a quitarle clientes a mis competidores y voy a básicamente abrirme mercado dentro de los clientes que tiene mi competencia, ¿sí? O sea, no desarrollo mi producto nuevo ni entro a mercado nuevo, sino le quito cliente a mi competencia, que eso así funciona, ¿listo? Este es escenario número dos, si es un producto existente, es decir, algo que yo ya tengo en un mercado nuevo. Entonces, digamos que si estoy desarrollando un café en Medellín y yo ya tengo saturado el mercado de Medellín, yo me puedo ir a Bogotá, ¿sí? Entonces, tengo un producto existente en un mercado nuevo. ¿M? Este escenario 3 es el que es un poquito más retador. Y es más retador, ¿por qué? Porque es un producto nuevo en un mercado nuevo. Si yo hago café y lo vendo en Medellín, ¿m? Yo necesito ahora hacer té para venderlo en Bogotá. ¿Sí? Y aquí, ¿cuándo se hace eso? De nuevo, cuando ya el mercado está completamente saturado, yo ya atendí toda la demanda y la capacidad, es decir, las máquinas que yo tengo me ayudan a fabricar el producto nuevo. O no necesariamente necesito incurrir en inversiones significativas para entrar a ese mercado. ¿Listo? Y por último, que nos encontramos es un mercado nuevo, perdón, un mercado existente con un producto nuevo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Si estoy en Medellín y vendo café, voy a vender té en Medellín. ¿Listo? Pero digamos que eso quiero dejarlo ahí como, como por encima, pero es para que lo tengamos en cuenta de cómo eh, generalmente crecen los emprendimientos. Los emprendimientos generalmente crecen en el cuadrante de un producto existente en un mercado existente, generalmente, ¿sí? Em, Muchas veces crecen en un producto nuevo en un mercado existente también, ¿sí? Pero generalmente no es un producto nuevo en un mercado nuevo. Son muy raras las excepciones. Una de ellas, Apple con los iPhone en el año 2005. ¿Mm?
Ahí era un producto nuevo en un mercado nuevo. Pero conforme fue avanzando el desarrollo del mercado de los em, teléfonos inteligentes, ¿sí? Ya era un producto existente en un mercado nuevo y ese producto existente tenía algunos cambios. ¿Listo? Pero aquí estamos hablando meramente de ejecución. Y por último, el desarrollo de empresa. Aquí pasamos de creación de cliente a desarrollo de empresa. Y aquí ya estamos hablando de escala en la organización. Aquí ya necesito hablar de temas de formalización, que los vamos a hablar. Vamos a estar hablando de temas de organización, de operación, de gobierno corporativo, a quién le vendo, a quién le vendo, no, a quién contrato, quiénes son mis accionistas, quiénes son mis socios, quiénes son mis proveedores, políticas de talento humano. Bueno, digamos que aquí hay em, llamémoslo como un sinnúmero importante de decisiones y de acciones que las empresas toman y deben tener en cuenta que aquí, de nuevo, tocaremos algunas cuando entremos a ese módulo de formalización. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde están típicamente los emprendimientos? Típicamente los emprendimientos están aquí, como les venía diciendo, aquí en esta fase. Si usted tiene la intención de emprender, muy probablemente esté acá. Y el foco que usted tenga que tener debe estar en encontrar un problema en el cliente, uno, y dos, eh, tratar de encontrar una solución a través de un producto o servicio. Si usted ya tiene algo desarrollado, es probable que esté en la transición entre descubrimiento y validación de cliente. Pero pilas que en el caso de ustedes, este último grupo que acabo de nombrar, no deben asumir que el producto está enteramente terminado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define la metodología de descubrimiento de cliente? ¿Listo? Entonces, estamos hablando de la metodología de desarrollo de cliente y en desarrollo de cliente vamos a comenzar por descubrimiento de cliente. Entonces, descubrimiento de cliente es un proceso que consiste en identificar a la persona que pagará o se beneficiará de un producto o servicio y aprender más sobre ella y sus necesidades. ¿Mm? Entonces, aquí hay varias cosas, tengan muy en cuenta. Primero, es un proceso que no es lineal, sino como lo veíamos en el gráfico, es un proceso iterativo, circular, ¿no? Que consiste en, uno, identificar a la persona que le pagará eh, X cantidad de dinero, a quien yo le voy a generar unos beneficios a través de un producto o servicio y que además voy a aprender más sobre mis clientes y pues sus necesidades. ¿Mm? Entonces continúa Steve diciendo, este proceso es especialmente importante para los emprendimientos que tienen recursos limitados. Y cuando hablo de recursos limitados, no estoy hablando necesariamente de un emprendimiento pues que no sé, que arranca con 10.000 pesos o 20.000 pesos. No, o sea, usted puede tener un montón de capital acumulado, decir, voy a invertir 500 millones de pesos, pero no tengo la gente, no conozco de la tecnología, no conozco del producto, eso también es tener recursos limitados. ¿M? Y entonces, este proceso especialmente permite a los emprendimientos que tienen recursos limitados probar el producto y obtener comentarios reales de los clientes antes de gastar mucho dinero en construir y comercializarlo. Entonces, pilas con esto, porque aquí lo que les estoy diciendo es, pucha, enfóquense no en construir un producto perfecto, enfóquense en construir un producto que tenga unas características básicas mínimas, vamos a hablarlo entre esta y la próxima sesión, que le permita hablar con los clientes, obtener comentarios reales, ¿m? Y aprender sobre las necesidades. No, es que me di cuenta que la gente no necesita mermelada, la gente como se está volviendo su perfil, necesita es mantequilla de maní. ¿M? Entonces, pilas con esto y pilas con esta definición. ¿Cómo se ve esto? Se ve así. Entonces, número uno, perdón, número uno, determinar la hipótesis.
¿Qué es determinar la hipótesis? Determinar la hipótesis es identificar cuál es esa afirmación clave para su negocio, que en caso de no cumplirse le toca armar otra vaina. ¿Listo? Le toca armar otra cosa completamente diferente. Volvemos al caso de el de las mermeladas. Yo creo que la gente necesita mermeladas naturales. Esa es mi hipótesis. Y necesita mermeladas naturales porque el mercado se está volviendo fit. ¿Mm? Entonces, fase número uno, determino como esa hipótesis, la hipótesis más riesgosa. Vamos a hablar un poquito más al detalle en la próxima sesión de construcción y validación de hipótesis, pero básicamente es la hipótesis más riesgosa. Mm, que en caso de no validarse, me toca inventarme otra vaina y hacer cambios ya, ahora sí, sustanciales a mi modelo de negocio. Fase número dos, comprobar el problema. ¿Mm? Entonces, yo salgo a hablar con los clientes y yo le pregunto, oiga, venga, realmente, cuénteme un poquito de usted cómo se alimenta. ¿Sí? ¿Usted considera que los hábitos de alimentación saludable son importantes? Sí, me parece importante. ¿O no? ¿Mm? Entonces yo con esas preguntas, hablando con los clientes, pues realmente valido si eso es así o no. Fase número tres. Ya una vez comprobé el problema y sé que el problema existe, compruebo la solución. Y cuando hablo de comprobar la solución, estoy hablando de ya sacar ese producto mínimo viable al mercado y confirmar o validar la hipótesis. Es decir, si la gente sí efectivamente quiere alimentarse de manera saludable a través de una mermelada. Eso es confirmar. O pivotar es efectivamente la gente quiere alimentarse de manera saludable, pero no ve la mermelada como una opción saludable de alimentarse. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que cambiar la hipótesis, tengo que volver a comprobar el problema, volver a comprobar la solución y volver a salir al mercado. Entonces, acuérdense que esto es súper iterativo, ¿no? Esto va moviéndose todo el tiempo. Bien, entonces, ¿por dónde arrancamos? Pues encontrando el problema. Digamos que aquí es muy importante encontrar un problema en el mercado, un problema o necesidad. Digamos que acá... em, no quiero necesariamente darle una connotación puramente negativa a lo que es un problema, ¿no? Es decir, muchas veces la gente dice, no, es que un problema es algo negativo, un problema es algo que le hace daño a las personas. Y pues sí, no, digamos que para no ponerlo necesariamente en esos términos, hablemos de un problema, o una necesidad o una oportunidad que tiene un cliente o unos clientes. ¿Listo? Entonces, paso número uno, encontrar el problema. ¿Listo? Entonces ustedes pueden encontrar problemas en diversos sectores. Ustedes pueden encontrar problemas en el hogar, digamos, en el sector del hogar, no sé, problemas en cómo se asea el hogar, en cómo la iluminación, en el sector de mascotas. Entonces ahorita digamos que el tema de mascotas está creciendo un montón, en temas de gastronomía, en entretenimiento, en alimentación, en salud. Hay un montón de problemas existentes ahorita, pero al final del día, ¿qué es lo importante? Que cumplan con estas perdón, con estas cuatro características. Que sean problemas urgentes, es decir, que la gente necesite resolver ya, sí o sí. O sea, es algo que realmente le urge atenderlo de manera muy próxima. ¿Sí? Es que yo necesito alimentarme de manera saludable. ¿Por qué? Porque es que si yo no me alimento de manera saludable, pues puedo tener, pues por supuesto, problemas de salud. Entonces, primero, urgente. Segundo, que sea inevitable. ¿Sí? Em, hay muy pocos problemas que se pueden evitar, digamos que este inevitable es un poco caricaturesco, pero a lo que voy es que sean problemas que sean difíciles de evadir, que ese cliente o esa persona esté en algún momento de su vida
inmerso o en contacto con ese problema. Es decir, en algún momento a uno le va a doler algo, a uno le va a doler la salud, ¿cierto? A uno le va a preocupar su salud. Es inevitable. Por más que nos cuidemos, en algún momento se nos va a caer una muela o en algún momento nos va a doler la espalda o en sí. Entonces, esos son problemas que son de una u otra forma inevitables. Entonces, dos, el problema debe ser inevitable. Tres, el problema debe estar subatendido. Es decir, si mi problema principal es que estoy atendiendo es que las personas no están pudiendo movilizarse, transportarse en horas pico de manera eficiente en las ciudades principales, asumamos que aquí no existen las aplicaciones de transporte, sino solo los servicios de taxi. Em, el servicio actual de taxi puede que no cumpla de manera adecuada con las necesidades del cliente. ¿Por qué? Porque hay muy poquita oferta. ¿Por qué? Porque es que resulta que es que los taxis están muy viejitos, es que resulta que los taxis están desasiados, es que resulta que el trancón, es que resulta que la atención al cliente, que resulta. Es decir, la oferta actual tiene y la competencia de ustedes tiene un montón de peros que ustedes lo que van a tener que hacer es hacer mejor las cosas de lo que su competencia misma lo esté haciendo. ¿Listo? Entonces, dos, subatendido. Perdón, tres, subatendido y cuatro, doloroso. Es decir, que de verdad sea algo que le duela a la gente, ¿sí? Que sea algo que le esté literal perturbando. ¿De acuerdo? ¿Mm? Entonces, paso número uno, encontrar el problema. Paso número dos, encontrar a quién le duele. Esto es difícil, es decir, encontrar el cliente, a quién le duele. Y cuando hablo de a quién le duele, estoy hablando del mercado, ¿cierto? Y de mis clientes. Y aquí voy a hacer una pausa de unos minutos para decirles lo siguiente. Eh, ¿Su producto o su servicio es bueno? ¿Mm? ¿Cumple con ciertas cosas? Estoy seguro, sin haberlos escuchado, ¿sí? Pero estoy seguro y que ustedes le están metiendo mucho cariño al, al ejercicio de emprender. em, pero no es para todo el mundo. Es decir, ni su producto ni su servicio es para todo el mundo. ¿Todo el mundo toma agua? Sí, ¿m? Pero no todo el mundo compra la misma marca de agua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que identificar mis primeros compradores. ¿Quiénes son esos primeros compradores? Son esas personas a quienes yo no tengo que hacer un esfuerzo, llamémoslo, sustancial, hacer un esfuerzo eh, grande para que me compren mi producto o mi servicio. Es decir, es la gente que simplemente va a ver su producto y dice como, no, venga, se lo compro ya, o sea, me encanta. ¿Eh? Entonces, ¿qué características debe tener ese primer comprador? Número uno, que tiene un problema, ¿cierto? Voy aquí a subrayarlas. Permítame un segundo. Número uno, que tiene el problema. Mm. Es decir, que el problema que usted identificó efectivamente lo tiene, es decir, a la persona le duele transportarse. Número dos, es consciente de tener el problema, es decir, sabe que lo tiene. Muchas veces las personas dicen, muchas, sí, cuidar la alimentación es importante, pero no todo el mundo es consciente de cuidar su alimentación. ¿Mm? Entonces, yo puedo saber que la alimentación es importante y que si yo no me alimento bien es un problema, ¿sí? Pero no muchas personas saben que eso causa un real impacto. Número tres, ha buscado activamente una solución. Es decir, yo sé que tengo que no alimentarme bien es un problema, soy consciente de eso, que eso me puede causar problemas de salud importantes. He buscado activamente una solución, es decir, me meto a internet, busco videos de YouTube, cómo alimentarse saludablemente de forma económica en la casa, ¿sí? He creado soluciones improvisadas. ¿Mm? Entonces me voy al supermercado y digo, ah, no, la avena y la fruta y proteína y vegetales, ¿cierto?
Y al momento de encontrar una solución perfecta para su necesidad o para su problema, tiene el dinero o se consigue como sea, se endeuda incluso para, em, para, para adquirir esa solución, para adquirir ese producto. Es decir, es tan importante el problema para ellos que no les duele endeudarse. Es tan importante el problema para ellos que sí o sí, como sea, ¿m? necesitan ese producto, que se endeudan o se gastan los pocos ahorros que tienen o piden prestado o lo que sea. ¿M? Pero entonces ustedes lo que tienen que identificar es quiénes son esos primeros compradores. ¿M? ¿Qué características tienen esos em, primeros compradores? Entonces aquí uno puede tener, y moviéndome un poquito porque si nos devolvemos acá al circulito, estamos hablando de estas cuatro fases. Entonces hablamos del problema, ¿cierto? Hablamos de a quién le duele el problema, pero ahora tenemos que hablar de las hipótesis del negocio. Y cuando hablo de la hipótesis del negocio, como les decía, puede estar em, o puede ser encontrada en tres bloques: en el problema, en la solución o en el cliente. Yo asumo que el cliente el problema, asumo que el cliente tiene un problema, asumo que mi producto le está proveyendo una solución a ese problema y asumo que existe mi cliente. ¿M? Pero cualquiera de estas tres, y esto de nuevo, vuelvo a lo mismo, es importante entender que cualquiera de estas tres puede fallar. Es decir, que puede que no exista el problema, puede que mi solución o mi producto no satisfaga el problema o la necesidad del cliente, o que pueda que mi cliente no exista. ¿M? Y si pasa alguna de estas, pues nada de nervios. Hacemos el ajuste correspondiente. ¿Listo? Entonces, em, ¿cuáles son las principales hipótesis del negocio? Entonces, este grupo de problemas, este grupo de personas tiene un problema que yo voy a solucionar con esto específico. Este grupo de personas, mujeres de los 25 a los 35 años, tiene un problema o tiene una necesidad de alimentarse bien y yo lo voy a solucionar a través de planes de alimentación personalizados. Esa es mi hipótesis del negocio. Entonces, cada uno de ustedes va a desarrollar la hipótesis del negocio. Me va a decir, profe, Sebastián, el problema o la hipótesis de mi negocio es que yo tengo este grupo de personas que tienen un problema y que yo les voy a vender esto. Esto es una tareita que ustedes tienen que hacer y van a coger el papel y lápiz y la van a escribir ahí, ya. ¿Mm? Porque el ejercicio de desarrollo de cliente y en lo que estamos ahorita de descubrimiento de cliente se tiene que pensar en función de validar esto que ustedes están viendo en en esta diapositiva. ¿Mm? Luego yo entro a diseñar la propuesta de valor. Eso lo vamos a ver más adelante, pero entro yo o debería entrar a diseñar la propuesta de valor. ¿Y qué es diseñar la propuesta de valor? Es básicamente la forma en la que yo me convierto en un alguien indispensable para mi cliente. Es decir, pues pucha, es que el producto que usted vende es tan bueno que me cambió la vida. Ustedes tienen que cambiarle la vida a la gente. O sea, sí o sí, como sea, cambiarle la vida a la gente. ¿Mm? Y yo le cambio la vida a la gente o una forma de hacer la declaración de propuesta de valor, que ya vamos a entrar al lienzo de propuesta de valor, es a través de esta declaración. ¿Mm? Y esta declaración es básicamente para mi cliente insatisfecho con unos problemas debido a unas causas de ese problema, mi emprendimiento ofrece un producto y ahí ponen el producto que provee estas y estas características. Ejemplo, para eh, hombres y mujeres de 35 a 50 años insatisfechos con la oferta actual para hacer actividad física debido a que los gimnasios están generalmente muy llenos, mi emprendimiento ofrece, y ahí le ponen el nombre de su producto, ¿no? Mi emprendimiento ofrece una aplicación
voy acá, que provee a través de inteligencia artificial entrenamientos personalizados que la gente puede realizar desde casa. Ahí está mi propuesta. ¿Listo? Ahí está mi propuesta de valor. Yo identifiqué mi cliente, mi cliente, el problema, las causas, mi producto y cómo lo beneficio. ¿Mm? Porque al final del día, ¿qué es crear valor? Crear valor es volverse importante para el cliente. Algo o alguien es valioso en la vida de otra persona cuando nos convertimos en indispensables para esas personas. ¿Listo? Paso número 3, construir. Este le vamos a hacer un énfasis clave en la próxima sesión, pero es importante que lo comencemos a pensar desde ya. Y construir lo vamos a poner en función de un proceso que tiene unas lógicas. Si ustedes se ponen a hacer una comparación entre lo que pasa en esta línea y lo que pasa en esta línea, ¿qué encuentran? 30 segundos para que lo piensen. Listo. Entonces, claramente el fin, el objetivo es el mismo, hacer un carro, ¿cierto? Pero el camino para hacer un carro está pensado en función de una necesidad, que es la necesidad de transporte. Y cuando yo pienso en la necesidad de transporte, yo tengo que solucionar esa necesidad desde el momento uno. Y yo en una rueda no me puedo transportar, perdón, pero en una patineta sí. En esto no me puedo transportar, pero en una bicicleta sí. En esto no me puedo transportar, pero en esta moto sí. Y aquí finalmente ya me puedo transportar y aquí también. Pero la diferencia entre el camino uno y el camino 2 es que desde en el camino uno yo no construí valor, es decir, no entendí el problema que existía en el mercado desde que entré al mercado, porque no le estoy solucionando desde acá, ¿cierto? Es el camino uno me está diciendo, usted tiene que construir un carro y esa es la mejor solución para movilizarse, ¿sí? El camino 2 me dice, no, usted tiene que centrarse en en la movilización, en el transporte, no en el producto. Usted tiene que centrarse en solucionarle el problema de transporte a la gente y lo puede solucionar a través de todas estas. Esta es la mentalidad que yo quisiera de ustedes. ¿Mm? Esta es la mentalidad que todos deberíamos tener. Esa es la mentalidad en la que nosotros nos centramos en el problema y no nos centramos en el producto. Porque cuando nos centramos en el problema, nuestro producto puede cambiar. ¿Mm? Pero el fin va a seguir siendo el mismo. El fin va a seguir siendo moviéndose, moverse, perdón. Esto, esto es la metodología de producto mínimo viable que la vamos a ver en la siguiente sesión. Pero aquí es importante saber que la metodología de descubrimiento de clientes se centra pues principalmente en esto. Entonces, ¿qué es producto mínimo viable? Es un proceso iterativo, es decir, que se va moviendo todo el tiempo, va cambiando todo el tiempo, que consiste en generar ideas y crear prototipos, presentarlos y recopilar datos, analizarlos y aprender de ellos. Es decir, yo creé un prototipo acá, creé un prototipo acá, creé un prototipo acá, y estos prototipos quizá me sirvieron para una mejor versión. Este sí es el prototipo uno, ¿cierto? Lo validé y dije, mis clientes me dijeron, no, sí, me parece chévere, pero pues es que resulta que es un poquito lento. No, espérate, yo te desarrollo otro producto. Ay, me parece chévere la bicicleta, pero es que resulta que yo sudo mucho. Bueno, pero ¿te gusta el hecho de que el vehículo sea pequeño, que te puedas meter por, no sé, entre los carros, por decir algo, etcétera? Sí, 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 me gusta, pero es que subo mucho. Ok, bueno, entonces te voy a facilitar la vida y le pongo motor y hago un tema mucho más sofisticado. Uf, me parece súper bacano, pero es que resulta que yo necesito privacidad porque debo moverme con mi familia. Llegaste acá. Aquí no estamos debatiendo sobre la utilidad de los carros, ¿no? Pero es básicamente esa lógica. Y es la lógica de un producto mínimo viable, que es un proceso iterativo que consiste en generar ideas, crear prototipos, presentarlos y recopilar datos y analizarlos para aprender de ellos.
¿Mm? Y entonces, al final del día, lo que va a pasar es que usted presenta un prototipo, lo prueba, aprende y mejora. ¿Mm? Yo no presento un producto terminado al final, final, final. No, yo presento algo previo que pongo a prueba, que me ayuda a mí a aprender y eventualmente a mejorarlo. Entonces, ¿qué es un producto mínimo viable? Que luego lo vamos a ver un poco más en detalle en la próxima sesión. Es un producto, es crear un conjunto de características de producto o servicio más pequeño posible. Es decir, ¿cuáles son esas características clave que mi producto o mi servicio debería tener para que ese producto o servicio funcione? Y ya está, no es más, no es más que eso. ¿Listo? Y entonces es acá cuando em, llegamos a esta herramienta que es tan, perdón, esta herramienta que es tan importante, que es que ustedes la tienen allí y que es el ajuste problema-solución. Y el ajuste problema-solución está compuesto de todos estos modulitos que incluso están enumerados y vamos a tomarlos uno a uno. Entonces, número uno, el segmento de clientes. ¿Quién es mi cliente? Mm, ¿Qué características tiene mi cliente? Aquí dice, define CS y encaja con el CL, ¿sí? ¿Qué define CS? Define el segmento de cliente, miren estas iniciales que están acá, ¿sí? Y encaja con el CL, es decir, encaja con las limitaciones de mi cliente. Ya vamos para allá. ¿Listo? Entonces, definir quién es su segmento de cliente es muy importante y acuérdense, ningún producto o servicio le vende a todo el mundo, sino necesita encontrar un nicho pequeño, específico, un grupo de personas. Le vendo a cero, de 0 a 99 años. Uy, no, 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 eso parece, no, no, no. O sea, de verdad, ningún producto funciona de esa manera. Dos, problemas o dolores. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Mm? Sobre los cuales usted va a comenzar a atender a esos clientes? ¿Listo? ¿Cuáles son esos problemas principales? ¿Mm? Centrarse en el PR. ¿Qué es centrarse, perdón, en el PR? Centrarse en el PR, centrarse claramente en el problema. Acuérdese de las iniciales que, perdón, un segundo, aquí vuelvo a rayar, que están aquí arriba. Aprovecha el BE, es decir, los comportamientos del cliente y entiende la raíz del problema. ¿Listo? ¿Cuáles son esos desencadenantes para actuar? Esos triggers, es decir, cuáles son las cosas del problema que le permiten o que llevan al cliente a actuar. Es decir, me está generando demasiada frustración el hecho de no poder transportarme tranquilo a mi casa. Es decir, el dolor es transporte, pero me lleva a actuar el hecho de la intranquilidad para transportarme a mi casa. ¿Mm? Para llegar al 4 y el 4 es qué emociones genera eso. Rabia, dolor, frustración. ¿De acuerdo? Luego nos movemos aquí al 5. Y el 5 es algo que le duele mucho al emprendedor o a la emprendedora asumirlo y es, todos tenemos competencia. ¿Cuáles son las soluciones disponibles en en la actualidad? ¿Mm? Es muy probable que el problema que usted está tratando de solucionar lo estén atendiendo otros y lo atiendan bien. ¿Mm? Y lo atiendan bien. ¿Listo? Entonces, explora las soluciones actuales y sobre todo encuentra la forma de diferenciarse. ¿Listo? 6, las limitaciones del cliente, es decir, cuáles son esas limitaciones que tiene el cliente actual con las soluciones actuales. O sea, ¿qué no le está gustando al cliente de sus competidores, de los competidores de ustedes? No, es que resulta que el producto es muy caro. No, es que resulta que el producto no se encuentra en estos canales. Esas son limitaciones del cliente. Y luego,
nos movemos hacia el número 7. Y el número 7 nos habla del comportamiento, es decir, que cómo se comporta el cliente en la actualidad a través de, no sé, cómo se entera, de qué canales se entera de la oferta actual, ¿cierto? Si, por ejemplo, estos dolores, ¿qué tan intensos son estos dolores? Bien. Entonces, se centra en el problema, acuérdense las iniciales que están acá, se centra en el problema, aprovecha el comportamiento y entiende la raíz del problema. Ya vamos para la raíz del problema. 8. ¿Cuáles son esos canales de comportamiento? Y los canales de comportamiento son cómo está comprando estas soluciones actuales. Las compra por internet, se entera por redes sociales, las compra por Mercado Libre, bueno, etcétera. ¿Listo? Tanto online como offline. La raíz del problema, las causas del problema, chicos, esto es súper importante. El problema como tal, ya vamos a ver un ejemplo, pero el problema como tal no funciona solito. El problema como tal funciona en relación a unas causas e incluso a unos efectos. ¿M? Y finalmente, ¿cuál es la solución? ¿M? Al inicio de la próxima sesión vamos a ver un ejemplo de esto, pero aquí lo importante es que vamos a desarrollar esta herramienta. O sea, esto es fundamental. Y esto es fundamental porque me ayuda y vamos a repasar. Uno, a entender el segmento de cliente. Dos, a entender los dolores que tiene el cliente. Tres, a saber qué lo lleva a actuar. Cuatro, a saber qué emociones tiene el cliente actualmente. Cinco, a saber qué opciones tiene disponibles. Seis, a saber qué no le gusta al cliente de las opciones actuales. Siete, a saber cómo se comporta en la actualidad el cliente, qué tan intenso es el dolor, a través de qué canales compra. 8, canales online u offline. 9, saber cuáles son las raíces del problema. Y 10, finalmente, cuál es la solución. Entonces, en la solución ya está su producto o su servicio. Y su producto o su servicio, entonces, tiene que irradiar hacia todos estos lados. Es decir, tiene que hablarle a unos clientes, eliminar unos dolores, ¿cierto? Unos problemas, eliminar eventualmente unas emociones negativas, pero también debería llevar unas emociones positivas, diferenciarse de su competencia, ser accesible a través de unos canales, esto lo vamos a ver en el modelo de negocio y por supuesto eliminar las causas. Aquí está su solución y aquí debería estar su propuesta de valor. ¿Listo? Hay diversas herramientas para segmentar a los clientes. A mí me parece muy importante el tema de segmentar, perdón, el tema de segmentar a los clientes, pero uno tiene que partir de nuevo, y voy a ser nuevamente muy enfático. Segmentar a los clientes significa entender que yo no le puedo vender a todo el mundo y que no todo el mundo está interesado en mi producto. Y esta herramienta que ustedes ven acá se llama un buyer persona, ¿sí? O una tarjeta persona. Y en la tarjeta persona ustedes ven acá estos bloquecitos, estos 7 bloquecitos en los que le permite a ustedes entender quién es su usuario. ¿M? Varias cosas. Primero, póngale un nombre. El buyer persona debe tener un nombre cualquiera, X. ¿Listo? Perfil. Entonces, ¿qué hace esa persona? Auxiliar de producción, graduada en comunicación, madre primeriza. ¿Qué datos demográficos? Los datos demográficos son importantes. La edad es súper importante porque ustedes saben que uno a los 25 años se comporta muy diferente a cómo se comporta a los 38, cómo se comporta muy diferente a los 3, cómo se comporta muy diferente a los 74. Entonces, datos demográficos, qué edad tiene, dónde vive, ¿sí? Cómo genera ingresos, entre otros. ¿Qué hábitos tiene? ¿Por dónde compra? ¿Qué hace? ¿Hace actividad física o no? ¿Mm? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué le gusta hacer? ¿Practica yoga? ¿Cierto? Aquí dice que está abonada a Netflix, pasa horas en redes sociales. ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son esos retos principales que tiene en este caso eh, Marta? ¿No? Entonces, vea, el reto principal es que necesita aumentar sus ingresos, ¿no? Perdón, sus ahorros. Este reto lo vemos en función del problema que estamos atendiendo. Entonces, aquí, ¿cuáles son los retos en función del problema? ¿Mm? Combinar estabilidad laboral y familiar.
¿Cuáles son esas frustraciones? Mire que eso está conectando con lo que estamos viendo en la herramienta anterior. Y finalmente, ¿cuáles son sus aspiraciones, sus sueños? ¿Listo? Entonces, esta herramienta nos lleva a entender mucho mejor a los clientes, ¿sí? Y saber que, me voy a volver acá, epa, acá, saber que estos personajes que están aquí arriba no es todo el mundo, sino es una persona, un grupo de personas como Marta Fernández que tiene estas características. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, aquí lo que hemos estado viendo o, o haciendo eventualmente es tratar de entender cómo yo debo entender que mi producto no está terminado, ¿sí? Y que mi producto tiene unas características, digamos, específicas. ¿Mm? Entonces, creo que la sesión de hoy nos ha llevado mejor a precisamente eso, a adquirir esa mentalidad de prueba, a adquirir esa mentalidad de emprendedor, a saber que yo no me las sé todas, a saber que yo tengo que sí o sí em, poner a prueba mi producto, salir a hablar con los clientes, saber qué funciona, qué no funciona, qué cosas debo mejorar, etcétera. Pero em, quiero que se queden en esta última sesión con eso. Varios aprendizajes. Número uno, entender muy bien las necesidades del cliente. Número dos, hablar con los clientes. Número tres, entender que el producto que yo saco puede estar no terminado y muchas cosas por mejorar. Y número cuatro, ese producto lo tienen que conocer los clientes antes de hacer grandes inversiones. ¿M? En nuestra siguiente masterclass vamos a hablar del modelo de negocio. Vamos a hablar de metodologías de validación y metodología de producto mínimo viable, que la metodología de producto mínimo viable es la que me va a permitir a mí salir al mercado, entender cómo funciona el mercado y qué ajustes debo hacer yo en mi propuesta de valor. Dicho esto, a todos y todas les agradezco por la atención prestada. Nos veremos en la próxima masterclass, en donde hablaremos de estos temas y más. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Buen resto de día.